Buenas noches, amados hermanos. Estamos reunidos nuevamente acá todos nosotros como varones para hablar de la palabra de Dios. Y me gustaría que hiciéramos una oración para comenzar. Padre, te damos gracias porque tú nos permites estar reunidos esta noche para darte la gloria y la honra y hablar de tu palabra, Señor. Haz que hablemos tu palabra, Padre, con denuedo, y que deje el mensaje y la semilla a cada uno de los que nos escuchan, Padre Dios, para que sea posible que crean en ti como nosotros creímos en ti, y que tu Espíritu Santo, bendito Padre, toque sus corazones. Sabemos que nosotros podemos dejar la semilla, Dios, pero el crecimiento lo vas a dar tú. Gracias por todas tus bendiciones, y que tu Espíritu Santo sea el que esté con nosotros esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida el pastor Francisco Cid, que está con nosotros, el hermano anciano de iglesia Rodrigo Salvador, y un servidor Hugo, que estamos acá reunidos para hablar de la palabra de Dios. Esta noche nos toca hablar de la carta de los Efesios, capítulo 4, y el título sería Alcanzar la imagen de Cristo. Muy importante, hermanos, cuando hablamos de la carta a los Efesios, me gustaría hacer un resumen de lo que son los 6 capítulos de carta a los Efesios. En los primeros 3 capítulos hablamos de lo que son, lo que hemos recibido, las riquezas que nos ha dado nuestro Cristo, ¿sí? Todas las riquezas que hemos recibido, es decir, el modo indicativo. De la carta 4 a la 6, hablamos de nuestras responsabilidades para con Cristo. Entonces, son los imperativos que debemos de seguir cada uno de nosotros para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Ahora bien, me gustaría que entendiéramos que lo que nos toca el tema de esta noche, que es Efesios 4, versículos del 1 al 16, nos habla nada más y nada menos de lo que es la unidad del Espíritu. Para eso vamos a ir leyendo detenidamente cada uno de los versículos, y comenzaremos con los versículos del 1 al 3 y daremos la explicación de lo que para cada uno de nosotros, como hermanos en Cristo, significa estos versículos. Me gustaría que en esto me apoyara para comenzar el tema mi hermano Rodrigo, leyendo los versículos del 1 al 3. La palabra de Dios nos dice en esta hermosa noche: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como leyó el hermano Rodrigo, ¿qué nos dicen los versículos del 1 al 3? ¿Cómo podemos obtener nosotros una actitud para mantener la unidad del Espíritu? Con humildad, con mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y esforzándonos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad. Humildad, amados hermanos, no es otra cosa más que el reflejo como personas con carácter de Dios. Mansedumbre, ser totalmente tranquilos, pero no por ello no hacer lo correcto y accionar. Paciencia. ¿Cuánta paciencia tenemos que tener a veces? Porque nosotros debemos de ser ejemplo, teniendo el
que nosotros como cuerpo, algunos somos brazos, algunos somos manos, y cada uno como parte del cuerpo, nuestras funciones son diferentes. Entonces, la forma de actuar de un pie es una, la de una mano es otra. Entonces, al ser diferentes, a veces la mano se puede desesperar de lo que haga el pie, el oído de lo que diga la lengua, pero somos de un mismo cuerpo y eso lo tenemos que tener claro. Y a eso me refiero cuando dice acá la palabra que tenemos que tener paciencias uno con otro. Recuerdo más o menos que dice en 1 Corintios 12, ¿acaso el oído dejará de ser oído porque la boca está haciendo o hablando algo? No. Y la mano no podrá ser brazo. Cada uno será diferente, pero cada uno tiene una función en un solo cuerpo. Ahora bien, solícitos en guardar la unidad del espíritu en un vínculo de la paz. No es otra cosa más que, como les decía yo, esforzándonos a que cada uno de nosotros entienda cuál es su función. Si el que es maestro, maestro, el que es pastor, pastor, y así sucesivamente, sabiendo que todos tenemos labores distintas que hacer en el ministerio, pero todos somos un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, y la iglesia es de Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos permite meditar en su palabra en esta hermosa noche, en la cual, en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, nos recuerda que Dios nos ha escogido, nos ha elegido para ser representantes de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Y esta verdad, el apóstol Pablo en esta carta nos desafía a cada uno de nosotros a vivir una vida digna, una vida ejemplar delante de la sociedad. Y que esa vocación con que fuimos llamados lo demos a conocer en todos los medios en que nosotros convivamos con toda la sociedad. Pero esta representación de nuestro Señor Jesucristo incluye, hermanos, tener paciencia, soportarnos unos a otros en amor, ser justo, ser misericordioso y otras cualidades que son únicas de nuestro Señor Jesucristo. La vida del cristiano, hermanos, no es fácil, porque tenemos que acatarnos a todo lo que el Señor demanda de nosotros. Y una de las cosas que nos pide, hermanos, que seamos solícitos, o sea, que seamos prestos en guardar la unidad del Espíritu en paz. Una de las cosas y grandes responsabilidades del cristiano es guardar la armonía y la paz dentro del pueblo de Dios. Guardar la unidad, hermanos, no es fácil. Hay que trabajar muy duro, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de pensar,
Y cuando nosotros nos abocamos a mirar a todo lo que nuestros hermanos hacen que no concuerdan con la palabra de nuestro Dios, a veces estas cosas, hermanos, nos dividen como cuerpo de Cristo, porque estamos pensando en nosotros mismos, no estamos pensando, no ponemos la mirada en nuestro Dios, en el cual nos está recomendando que guardemos la paz. Y por eso, en esa actitud, hermanos, debemos mantenernos unidos como un solo cuerpo y un solo espíritu, como también la vocación con que fuiste llamados. Muy bien, hermanos, continuamos con el tema ya señalado desde el principio. Recordemos que la mente de la iglesia, a lo cual Pablo escribe, cuando escribe a Éfeso, es que nuestra vida, la nueva vida que tenemos, es hacia adelante, hacia la meta, y la meta es la estatura del varón perfecto, que es Cristo, la imagen del varón perfecto. En estos versículos que estamos tratando, del 1 al 3 del capítulo 4, cuando Pablo habla acerca de la humildad, de la paciencia, habla acerca de la actitud solícita, está refiriéndose a lo que está señalando que esas actitudes es la vocación que ahora tiene la iglesia. Por eso dice, preso en el Señor, os ruego que andéis conforme a la vocación. ¿Cuál es la vocación? La humildad, la paciencia, la actitud solícita. Esa es la vocación de la iglesia. Si en este aspecto Pablo no está diciendo a los hermanos si les gusta la nueva vocación que tienen, si les gusta la vocación de ser pacientes, de ser solícitos. No lo está diciendo, sino está aquí determinando: esta es la vocación y deben asumirlo de manera digna. Esto es lo que señala determinantemente esta parte del 1 al 3 de Efesios capítulo 4. Ahora tu vocación y mi vocación es humildad, es paciencia y es solícito, o sea, presto, activo, que cuando toquen la campana yo brinque y diga: aquí estoy. ¿Para qué me quieren? ¿En qué puedo servir? ¿Cuál es la tarea? Eso es ahora mi vocación. Por supuesto que no la elegí, pero gracias a Dios que me lo dio, y eso hay que agradecerle muchísimo al Señor. Ahora, amados hermanos, veremos los que son los versículos del 4 a 6. Sus componentes básicos. ¿Qué necesitamos para realizar lo que es la unidad del Espíritu? ¿Qué nos dice la palabra? Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo es la iglesia y un espíritu, entendemos que cuando está con mayúscula escrito, es el Espíritu de Dios. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza en la que nosotros tenemos puestos nuestros ojos es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un Señor, acá hablamos de Jesucristo, una fe y un bautismo. Esa fe es la que nosotros tenemos puesta en nuestro Señor Jesucristo, y un bautismo para dar testimonio ante los demás que hemos sido apartados para nuestro Dios. Un Dios y Padre. Ahí habla del
Padre de la Trinidad, hay tres personas. Ya vimos la de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo, y un Dios que es Padre de todos nosotros, el cual sobre todos y por todos y en todos, pero a cada quien, a cada uno, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En resumen, ¿cuáles son los 7 elementos básicos que necesitamos para la unidad del Espíritu? Un solo cuerpo, que es la iglesia. Un solo Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Una misma esperanza de vuestra vocación, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un solo Señor, que habla de Cristo. Una sola fe, que es en la que nosotros confiamos. Y un solo bautismo, que es con el que damos testimonio. Y un solo Dios y Padre. Si observamos detenidamente, tenemos ahí la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ese versículo 4, hermanos, tenemos la iglesia como un cuerpo y el Espíritu de Dios como la cabeza de este cuerpo. Y también tendremos ese llamado con la finalidad de que tengamos una misma esperanza, que es la de estar algún día con nuestro Señor. Tenemos también un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo lo que hay, lo que existe en esta tierra. Y Él está velando por todos y está también en todos, como es su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a cada uno de nosotros, hermanos, nos dio la gracia, el regalo, conforme a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos ese gran privilegio de ser hijos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, conforme a lo que estamos estudiando aquí al capítulo 4 de Efesios, recordemos, hermanos, que estas 7 características que habla aquí los versículos 4 al 7, lo expone. Nunca olvidemos que lo expone por el causante de los primeros 3 versículos, porque ahí tenemos la vocación. Ahora, teniendo la vocación ya determinada, por eso es que Pablo aquí avanza un poquito más, con mayor profundidad, a la responsabilidad de la vida nueva de la iglesia de Éfeso, porque al exponer estas características de Dios en la vida de la iglesia, es por lo primero que ha expuesto. Ahora dignamente tienen que asumir su vocación. ¿Cuál es la vocación que dijimos? Humildad, paciencia, solícitos en guardar la fe en el vínculo de la paz. Entonces ahora expone las 7 características, o estas varias características, porque ahora es propiamente lo que los hermanos van a manejar o deben manejar con la visión que tienen hacia la meta. Aquí vuelve a usar la misma característica que ponen en los versículos 1 al 3, que es la esperanza. Entonces es muy importante que no perdamos de vista. Estas 7 características no lo exponen nada más por exponer, sino por lo antes expuesto. Entonces pueden hacer y vivir estas características, y eso va a sustentar y va a dignificar la vocación que ustedes tienen.
Por esa es la razón de que a veces tenemos que estudiar como al principio fue expuesto. Este capítulo hay que estudiarlo ya estudiado el capítulo anterior. Y eso es muy importante porque no es solamente interpretar o leer versículos sin el anterior o sin el posterior. Por eso es que cuando presenta las 7 características aquí, y además presenta también otra característica que es el don que Dios nos da, que es su gracia. Entonces aquí va aunado, ya va uniendo lo que es de los primeros versículos hasta este versículo que estamos viendo aquí en el versículo 7, lo que es una iglesia con vocación y una iglesia que tiene que aplicar y vivir y asumir las características de esa vocación. Así que eso nos llama a un compromiso verdadero, que esto no es que el Señor o el hermano o el pastor o alguien nos impone esta gracia o esta bendición o este privilegio. Es Dios quien nos lo impone. Y es propiamente nuestra vida que va a desarrollarse con la esperanza de llegar a la imagen del varón perfecto. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amados hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo descendió al Seol, pero también como descendió, también así tuvo un ascenso hasta el tercer cielo con su Padre, y ahora está en presencia de Él. ¿Qué nos dice el capítulo 10? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en Él se afianza todo. En el versículo 8, hermano, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando este versículo nos habla de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, llevó la cautividad del hombre cuando estaba sumergido en el pecado. Por eso es que nos habla aquí de la cautividad. Y también ahí nos habla de que nos dio a cada uno de nosotros, a cada uno de los que fuimos elegidos, dio habilidades en las cuales nosotros, como representantes de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, para poder tener la fortaleza y también ir edificándonos día a día en este cuerpo que es el Señor, que el Señor nos dio, que es su iglesia. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí, hermanos, en esta parte, en este versículo, hay muchos comentaristas que hablan de distintas formas este versículo. Dice primero que cuando nuestro Padre Dios envió a su Hijo a la tierra, le dan este significado a este versículo. Otros teólogos dicen que cuando el Señor Jesucristo fue depositado en la tumba, también dice que descendió. Y también cuando hablan
otros teólogos hablan que había descendido al Seol para predicar a los pecadores. Así que hay distintas maneras de interpretarlo, pero todos vienen al mismo punto, hermanos, que Él mismo ha hecho todas estas cosas para bien de cada uno de nosotros. En el versículo 10, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios: el que descendió es el mismo que también subió, o sea que habla también del Señor Jesucristo, y está encima de todo el mundo, es sobre todo el mundo, y también está pendiente de cada uno de tus hijos aquí en este mundo. Muy bien. Continuando con esta parte del capítulo 4 de Efesios, de los versos 8 al verso 10, no quitando o no olvidando de dónde empezamos, de que la iglesia ahora con la nueva vida tiene que vivir una vida digna por el llamamiento que Dios les ha hecho. ¿De qué manera? Con actitudes positivas que caractericen a Dios en la vida de ellos. Y entonces Pablo expone también las características de cómo ellos tienen que desarrollar esa vivencia y ese testimonio. Pero en esta otra parte del 8 al 10, vean cómo Pablo toma en cuenta la importancia. ¿Por qué ustedes tienen que asumir dignamente su vocación? Porque en esta parte, mencionando el Salmo 68, 18 a la vez, está diciendo y recordando, Pablo está recordando inclusive la historia del pueblo de Dios, que es Israel. Cuando en el Salmo dice, cautivaste la cautividad. O sea, ¿qué está diciendo? Que Dios tuvo el control de todas las cosas, aún con todo lo que pasó y vivió el pueblo de Israel. Dios siempre tuvo el control de todas las cosas. Y si eso sucedió, dice, ahora en Cristo, que no solamente descendió de su gloria al mundo, a la sociedad, dice, inclusive descendió a los infiernos, dice nuestro credo apostólico. Pero no se quedó allí, sino que dice subió. ¿Y qué es esto de que subió? Ahora subió para seguir teniendo el control total de todas las cosas, no solamente de las cosas, sino también está hablando acerca del pecado, la muerte, la victoria por encima de todas las cosas. ¿Y para qué? Dice, para llenarlo todo. O sea, está hablando de lo que Dios exigía. Los toros que fueron quemados no pudo satisfacer la demanda de Dios contra el pecado. Entonces, pero Cristo lo hizo. Ahora, si fue importante eso, dice Pablo a la iglesia, ahora cuán importante es aquel que descendió del cielo hasta la humillación, pero que no quedó ahí, sino que subió ahora para llenarlo todo. Por eso es que viene la última parte de este párrafo, ahora con más responsabilidad, pero recordemos que Dios expone y también propone y provee las herramientas para que podamos vivir la vida nueva que Él nos ha dado. Recordemos que Dios no solamente nos pide que vivamos de una manera, sino Él de antemano ha provisto todos los recursos necesarios para que nosotros podamos vivir. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos, tomen en cuenta que esto es la gracia de Dios. Esto es el regalo más grande de Dios. Y ahora ha llenado plenamente todas las demandas del Padre Celestial por ustedes, su iglesia. Ahora ustedes entonces deben reconocer con plena gratitud
y acciones positivas para su gloria este gran regalo que les ha dado. Hermanos, me gustaría, antes de continuar con los versículos del 11 al 16, leerles lo que dice la carta a los Corintios, primera de Corintios 12, del 4 al 9. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Viendo lo que nos dice la carta a los Corintios, comienza en este apartado de esta carta el apóstol Pablo, ya nos está hablando de los dones y también habla de lo que es los dones y te dice, pero el Espíritu es el mismo, pero el Señor es el mismo. Primero habla de la tercera persona de la Trinidad, después nos habla de la segunda persona de la Trinidad y al final nos cierra diciendo, pero Dios es el mismo. Y cuando habla de Dios, nos habla también del Padre. Ahora, ¿qué nos dice la carta a los Efesios? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí, hermanos, sabemos que actualmente nosotros ya no tenemos profetas. Todo está escrito en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, sabemos nosotros que como doctrina, nosotros sabemos que ya no tenemos apóstoles, porque todo está escrito en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Profetas, en el sentido de cuando hablemos la palabra de Dios, ahí seríamos profetas. Evangelistas, claro, porque es la labor que estamos haciendo día a día de una u otra manera. Pastores son los que dirigen nuestras iglesias y congregaciones. Y maestros, todos aquellos que están capacitados como los ancianos de iglesia, son maestros. ¿Y qué dice el 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? ¿Cuál es su preocupación de Dios? Que todos nos preparemos. A lo mejor a alguno de ellos no sabía ni se imaginaba cuando era chico que iba a ser pastor. O otro de los hermanos ni idea tenía que podía ser maestro enseñando la palabra. Alguno más, ¿cuándo se imaginó evangelizar? Pero en esa preocupación que tiene Dios por sus hijos y por su iglesia, tenemos que estar preparándonos nosotros como hijos de Dios y preparando a las nuevas generaciones. Porque no sabemos dentro de 10 años quiénes serán los maestros, quiénes serán los que nos evangelicen en la iglesia. ¿Y cuál va a ser el pastor que venga a dirigirnos de manera espiritual en esa iglesia? Entonces tenemos que estar preocupados por eso, hermanos. Acá lo expresa muy bien el apóstol Pablo. ¿Y cuál es la preocupación? Dice en el 13, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Recordemos que somos una misma fe y un mismo bautismo, como decía uno de los versículos anteriores. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Todos apartados en esta santidad, hermanos, estamos buscando nuestra plenitud en Cristo Jesús, pero es
un diario vivir con el que luchamos en las tomas de decisiones de hacer lo correcto, delante de los ojos de Dios. Ser también solícitos en todo lo que hagamos. Expresar cuáles son nuestras motivaciones no debe ser otra más que Cristo. Y eso, como lo decía también en Corintios, todo porque estamos respaldados siempre por el Espíritu. El que habla es Espíritu. El que debe de hablar es Espíritu. Nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. Y a lo mejor tú no esperabas, ni te pasaba por tu cabeza el ser maestro. Pero si Dios te está dando la facilidad de hablar la palabra, y como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Dios te da el denuedo para hablar de la palabra. Tú no sabías que ibas a ser maestro, o jamás te imaginaste que ibas a ser evangelista. Y ahí tienes a cada uno de nosotros, a lo mejor en la escuela dominical, oyendo a las reuniones a hablar de la palabra de Dios, o cuando alguien se acerca y nos dice que tiene problemas y nos pregunta, ¿y tú cómo le haces? Nosotros tenemos que decir, alguien en esta semana me preguntó, ¿cómo le hiciste para salir de este problema? Orando. A veces tendremos que orar y ayunar. Y orando y leyendo la palabra, pues Dios, si leo la palabra, Dios habla conmigo, escucho su voz. Y si oro, Él escucha mi problemática. Amados, acerquémonos a los pies de Jesucristo. ¿Para qué? Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, y que cualquier doctrina nos lleve. Tenemos que tener conocimiento de la palabra y que tengamos siempre el alimento sólido que necesitamos como personas adultas. Ahora bien, el hecho de estar 10 años en la congregación, 15 años en la iglesia, no te indica que seas una persona madura y puedas tener carne o alimento sólido. Porque a lo mejor estás tomando leche, pero es porque tú quieres, porque no te acercas a Dios y le solicitas. Padre, quiero alimento sólido, quiero entender tu palabra, quiero saber más de ti. Te acercas, lees y aprendes a conocer cómo nos quiere nuestro Padre. Y esa era una de las preocupaciones que tenía el apóstol Pablo. ¿Qué dice el versículo a continuación? Dice, porque si no los hombres nos van a engañar empleando su astucia. ¿Qué es lo que pasa hoy con doctrinas falsas que te confunden? Después nos dice en el versículo 15, hermanos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, a quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué nos dice? Nuestra cabeza es Jesucristo. Nosotros, como cuerpo, como iglesia, ya lo mencionábamos, algunos seremos oído, otros seremos mano, pero todos unidos por el amor que tenemos a Cristo, porque Él nos amó primero antes de que nosotros lo amáramos, trabajando en unidad. En esa unidad que buscamos y que dijimos, vamos a ver qué necesitamos para la unidad del Espíritu Santo. Y tenemos que ser humildes, buenas personas, oidores
de la palabra, pero también hacedores de la misma. ¿Cómo? Dando ejemplo. No es fácil. Muchos dirán, qué fácil la estás poniendo. No, no es fácil, hermanos. Somos humanos y somos carne. Y como decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero somos más que vencedores porque tenemos la confianza puesta y los ojos puestos en el blanco. Y el blanco es nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser nuestro objetivo, alcanzar la estatura del varón perfecto. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos meditando en la palabra de nuestro Dios en el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Y él mismo constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y si nos damos cuenta en la última parte del versículo 8, dice que dio dones a los hombres. A cada uno de los que hemos creído en el Señor, Dios nos ha dado habilidades diferentes, por lo cual nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe a poder llevar a cabo todas esas habilidades para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y también otra de las cosas es también perfeccionar a todos los santos para la obra del ministerio. Sabemos, hermanos, que algunos de los que hemos creído en el Señor Jesucristo no hemos encontrado o no hemos dejado que el Espíritu Santo nos indique cuál es el don que el Señor ha puesto en nuestra vida para la edificación de su cuerpo. A veces, hermanos, pensamos que al tener una habilidad, tiene que ser una persona que esté muy letrada, que tenga muchos conocimientos, pero el Señor nos ha dado a veces habilidades muy sencillas, en las cuales podemos colaborar para que el cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la cual es la cabeza, siga fortaleciendo y edificándose. ¿Cuál es el objetivo de este conocimiento, de esta perfeccionar a los santos? Es que todos lleguemos a la unidad de la fe y que todos conozcamos quién es el Hijo de Dios, para que lleguemos a una estatura, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. Porque recuerden, cuando comenzamos este análisis de este capítulo, dije que nosotros, Dios los ha elegido para ser representantes de Cristo aquí en la tierra. Así que, hermanos, todos estos dones que el Señor nos ha dado, los debemos poner al servicio de la obra del Señor. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que nosotros, como cristianos, ya no seamos como niños, como dice el apóstol Pablo, que nos tienen que alimentar con leche, sino que seamos unos cristianos conocedores de la palabra de nuestro Dios y que no nos engañen en estos tiempos con tantas doctrinas falsas, convenencieras que existen en estos tiempos y que las utilizan con artimañas del error, dándole
el significado que a ellos les parece. Así que, hermanos, para ese propósito, el Señor quiere que nosotros estemos llenos del conocimiento de su palabra. Y para que también crezcamos en todo, hermano. Y en el conocimiento de la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando todo el cuerpo, bien unido, bien concertado, haciendo cada uno nuestra habilidad que el Señor nos ha dado, podamos ir creciendo para ir edificándonos en amor. Y esa no es nada más la responsabilidad del pastor, responsabilidad del evangelista, del maestro, no, es responsabilidad de cada uno de nosotros que hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo, en la cual nosotros, por gratitud, por amor, debemos ponernos al servicio de Él y que su iglesia siga creciendo cada día para la gloria de nuestro Dios. Bien, hermanos, continuando con la temática que hoy tenemos, que señalamos el pasaje de Efesios capítulo 4, 1 al 16. En la parte final, que tiene que ver con los versículos del 11 al 16, es propiamente la actividad que la iglesia tiene que asumir. A ver si todavía recordamos en las etapas que señala Pablo aquí a la iglesia, que tienen que asumir como llamados a vivir una vida digna de iglesia del Señor. Humildad, paciencia, presteza o solicitud en el llamado. Y luego expone todas las características de la vida que la iglesia desarrolla. Y luego no olvidar nunca la importancia de esa gracia que reciben de Dios. Y en esta parte que estamos viendo, cuando habla acerca de que ese mismo Dios que descendió y ascendió para llenarlo todo, es el mismo, dice, que constituyó un equipo, lo que ya mencionaron los hermanos, un equipo, ¿para qué? Para perfeccionar a su iglesia, o sea, para que la iglesia llegue a la madurez necesaria y poder considerar y concientizar la magnitud de la tarea que ellos tienen, para lo cual Dios los llamó. Por eso dice que Dios constituyó un gran equipo. ¿Para qué? Para que la iglesia se eduque y llegue a la perfección. Pero la perfección aquí no es, no quiere decir que es sin error. La perfección aquí se refiere a una vida de madurez, a una vida de comprensión plena de lo que realmente somos o es o debe ser la iglesia. Por eso en el versículo 13 específicamente Pablo habla acerca del fin de este llamado que Dios está haciendo o hizo a la iglesia. El propósito, el fin, el objetivo, la meta de Dios es que todos nosotros o todos los hermanos o la iglesia de Éfeso, dice, lleguen o alcancen la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por eso es que tenemos que considerar, este hilo no se puede romper desde el primer verso hasta el verso 16, cuando Dios quiere y desea lo mejor para su iglesia. ¿Por qué la iglesia debe madurar? ¿Por qué la iglesia debe perfeccionarse? Para que no suceda lo que hasta el día de hoy sigue sucediendo. Que cualquier oferta atractiva
o un cristianismo cómodo o barato. Nos llaman, nos invitan, y los hermanos, por no estar viviendo una vida de madurez y conciencia plena de lo que Dios ha hecho y por el llamado que Dios les ha hecho, simplemente dejan de ser lo que son. Hoy soy en la iglesia presbiteriana, mañana en la Pentecostés, pasado mañana en la Bautista, otro día en el sabático, qué sé yo. Otros movimientos nuevos que han surgido. Ayer todavía me hacía una pregunta bastante fuera de lugar. ¿Qué son religiones? Le digo, no son religiones, son sectas, son movimientos. Hasta cierto punto satánicos. Entonces llegan ofertas. Por eso es que Pablo dice, para eso Dios constituyó un gran equipo para que cada miembro de la iglesia alcance la madurez, para que no cualquier viento de doctrina que llegue lo arrastre y lo aleje de la verdad y de la gracia para lo cual Dios lo llamó a vivir y a disfrutar. Por eso los siguientes versículos del 14 hasta el 16 habla de que así como el cuerpo debe estar bien unido y entretejido, no hay miembro que esté fuera del cuerpo, sino cada miembro, por muy insignificante que sea, es parte esencial e importante y fundamental del cuerpo. De tal manera que todos nosotros somos tal vez mano, ojos, cabeza, dedo, qué sé yo. Eso es lo que nosotros somos como iglesia. Por eso en este capítulo habla de la unidad del Espíritu, la unidad de la iglesia. Pero Pablo aquí está exponiendo cómo se mantiene unido una iglesia, ejerciendo las características y ejerciendo lo que es la condición del llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Y cuál es la condición del llamamiento? Es la gran vocación: humildad, paciencia, amor, ¿y qué más? Solícitos en responder al llamado de nuestro Dios. Hermanos, este es el tema que nos toca ver en este día, y no sé si alguien más tiene que agregar. Gracias damos porque a pesar de nuestro corto conocimiento de las Escrituras, Dios nos ha dado grandes oportunidades para poder compartir. Recuerden que la finalidad de Dios es no hacernos perfectos en este momento, sino si usted no se siente capaz de vivir la vida que Dios da, puede alcanzarlo. Dios no rechaza a nadie por su condición o por su incapacidad o por su condición de no merecer la gracia de Dios. No, Dios lo invita a usted, nos invita a todos para que podamos entrar a esta gracia y poder entrar a una nueva vocación a la cual el Espíritu, Dios Padre y Dios Hijo, nos insta, nos prepara y nos da la oportunidad de poder pertenecer a esa iglesia cuya cabeza es Él. Así que no rehúse el llamado y la invitación que Dios le hace cada día a su corazón. No importa su condición, solo ábrelo para recibir la gracia de Dios, y entonces tendrá una nueva vida y también tendrá el privilegio y la capacidad de vivir todas las características que es su nueva identidad que Dios le dará para que lo glorifique a Él por siempre y en cualquier condición en la que se encuentre. Que Dios nos bendiga, y esta es mi aportación en esta parte de este párrafo de Efesios 4, 1 al 16. Amados, buenas noches. Los seguimos invitando para que todos los lunes a las 20 horas, 8 de la noche, nos sintonicen por este medio, ya sea por Facebook o por YouTube, para que vean el mensaje que estamos dando como varones. Principalmente me gustaría invitar de manera
muy personal a mis hermanos de casa, a que nos ayuden como de casa y como nos decía este tema que vimos de Efesios, a trabajar. Todos somos responsables como varones y como miembros de la iglesia a trabajar. Les invito a que hagan la cordial invitación también a otras personas que conozcan, que vean el mensaje, compártanlo con los demás y manden sus comentarios. Es muy importante para saber, como miembros y hermanos de casa, nos interesa su opinión, nos interesa saber si quieren ver algún tema en particular. Díganlo, escríbanlo, ¿sí? Para que nosotros podamos apoyarnos unos con otros, y les agradecemos doblemente a todos aquellos hermanos varones que nos están viendo de otras partes de la República y de otros países como Cuba y demás. Les agradezco sus comentarios, el saber que nos están viendo, aún no siendo de casa, están viendo lo que es la reunión de varones, los temas de varones, y nos dicen, nos retroalimentan. Pero me gustaría mucho en particular que todos los que nos están sintonizando por estos medios nos dejen sus comentarios, ¿sí? Saber si tienen algún motivo de oración, háganlo saber. Nosotros estamos prestos y solícitos, como dice la palabra, a estar haciendo todo esto, porque es menester de nosotros como hijos de Dios hacerlo. Bendiciones, hermanos, y vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias porque nos permitiste estar esta noche hablando de tu palabra, Señor. Esperamos en ti, Dios, que siembremos la semilla en el lugar correcto, para que tú, Padre mío, des el crecimiento a cada uno de esos varones que escucharon y estuvieron atentos a este mensaje, que toques su corazón con tu Espíritu Santo y que ellos se acerquen a ti, a tus pies. Gracias porque nos permites estar utilizando estos medios para hablar de tu palabra, para hablar de cómo has cambiado nuestra vida, de cómo, Padre eterno, eres Rey de reyes y Señor de señores. Y amén de todo esto, mi Señor, eres nuestro Padre celestial. Y ahí estás pendiente para saber cuáles son nuestras necesidades y guardarnos en ellas. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.